En Estados Unidos hay más de 19,000 ciudades y pueblos incorporados. La mayoría son lugares normales donde la gente vive, trabaja, se queja del clima y discute sobre política en la fila del supermercado como si su opinión fuera a cambiar algo. Pero hay pueblos donde ni siquiera los vecinos quieren estar, pueblos donde las gasolineras tienen barrotes en las ventanas, pueblos donde las calles principales están bordeadas de edificios abandonados, y pueblos donde el agua del grifo es una amenaza para tu salud, donde el suelo arde bajo tus pies, o donde el aislamiento es tan extremo que, si algo te pasa, nadie va a encontrarte a tiempo. Son lugares donde la gente local, esa gente que conoce cada esquina y cada sombra del sitio donde creció, te mira a los ojos y te dice, sin pestañear, sigue conduciendo, no pares aquí, ni siquiera a cargar gasolina. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 26. Vidor, Texas. Vidor es un pueblo de unos 10,500 habitantes en el condado de Orange, en el extremo sureste de Texas, pegado a la frontera con Luisiana. Y su problema no es el crimen en el sentido convencional. No estamos hablando de robos, asaltos o tiroteos. Su problema es mucho más profundo y mucho más difícil de cuantificar con estadísticas. Vidor fue durante décadas conocido como la sede nacional del Ku Klux Klan, y esa reputación, ganada a pulso durante generaciones, que sigue pegada al pueblo como el olor a refinería que llega desde las plantas petroquímicas del corredor industrial cercano. En los años 90, cuando el gobierno federal ordenó la integración racial de un conjunto de viviendas públicas en Vidor bajo un mandato del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, los residentes negros que se mudaron recibieron amenazas tan graves y tan explícitas que la mayoría abandonó el pueblo en cuestión de semanas. Y aún los pocos que intentaron quedarse vivieron bajo protección federal directa. El mensaje de Vidor fue alto y claro, y llegó a los titulares nacionales como un ejemplo de lo más oscuro de la América rural. Hoy, Vidor oficialmente ha cambiado. Los líderes locales insisten en que el pueblo ha evolucionado. Las estadísticas del censo de 2020 muestran algo más de diversidad racial que en décadas anteriores. Pero la reputación persiste como un tatuaje hecho con tinta permanente en un lugar muy visible. Los trabajadores de las refinerías del área industrial del Golden Triangle, la zona entre Beaumont, Port Arthur y Orange, todavía advierten a los compañeros nuevos que nunca paren en Vidor. Los camioneros que conducen por la Interestatal 10 entre Houston y Nueva Orleans saben que Vidor es una parada que mejor se salta. Y si buscas el pueblo en Internet, y las primeras sugerencias de búsqueda siguen incluyendo las palabras KKK, racismo y peligro. Cuando tu pueblo necesita una campaña de relaciones públicas para convencer al mundo de que ya no es un bastión del supremacismo blanco, tienes un problema que ningún cartel de bienvenida puede resolver. Número 25. Cairo, Illinois, pronunciado como Cairo por los locales, no como la capital de Egipto. Cairo está en la punta más meridional de Illinois, exactamente donde el río Mississippi se encuentra con el río Ohio, en una confluencia geográfica que durante el siglo XIX la convertía en una de las posiciones estratégicas más importantes del transporte fluvial americano. En su apogeo, Cairo tenía 15,000 habitantes, grandes hoteles con fachadas victorianas, comercio fluvial intenso y una posición que la hacía imprescindible en el mapa del comercio americano. Y hoy Cairo tiene menos de 1,800 habitantes y parece el escenario de una película post-apocalíptica que olvidaron dejar de filmar. La calle principal está flanqueada por edificios de ladrillo del siglo XIX que se derrumban lentamente bajo el peso de décadas de abandono total. Las ventanas están rotas o tapiadas con tablones de madera podrida. Los tejados se han hundido como si los edificios suspiraran de agotamiento. La vegetación crece a través de las paredes.
lo de los suelos y de los tejados, como si la naturaleza estuviera recuperando lo que le pertenece con la paciencia infinita de quien sabe que el tiempo está de su lado. No hay supermercado, no hay hospital, no hay prácticamente ningún servicio que una persona razonable consideraría básico. El único hotel cerró hace años. Las tensiones raciales que estallaron en disturbios violentos en los años 60 y 70, con incendios provocados, tiroteos y un boicot económico que duró años, aceleraron una huida de población que nunca se detuvo. El gobierno federal ha demolido la mayoría de las viviendas públicas, y hoy Cairo es el ejemplo más visible y más triste de lo que sucede cuando una comunidad americana muere lentamente y nadie se molesta en organizar el funeral ni en enviar flores. Número 24. Gary, Indiana. A 40 minutos en coche del centro de Chicago, Gary, Indiana, que fue alguna vez la capital del acero de América y el símbolo de todo lo que la industria pesada podía hacer por una comunidad. Fundada en 1906 por la United States Steel Corporation y nombrada en honor al presidente de la compañía, Elbert Gary, la ciudad fue diseñada desde cero como una ciudad industrial modelo. En 1960, Gary tenía casi 180,000 habitantes, y las fábricas de acero daban trabajo a decenas de miles de personas con salarios que permitían una vida de clase media sólida. Michael Jackson nació aquí en 1958, en una pequeña casa en la calle Jackson, que hoy es un monumento que los turistas fotografían desde la ventanilla del coche sin atreverse a bajar. Porque hoy, Gary tiene unos 68,000 habitantes y es sinónimo de decadencia urbana en su expresión más dramática. Y cuando la industria del acero americano fue golpeada por la competencia extranjera y la automatización en los años 70 y 80, los empleos desaparecieron a la velocidad de un tren de mercancías. Y con ellos desapareció la población. Los que podían irse se fueron a los suburbios, a otras ciudades, a cualquier lugar donde hubiera trabajo. Los que no podían quedaron atrapados en un pueblo que ya no podía sostenerlos. Pues el centro de Gary está dominado por edificios abandonados monumentales que parecen catedrales de una religión muerta. El City Methodist Church, una estructura gótica colosal que alguna vez tuvo capacidad para 2,000 personas, es ahora una ruina sin techo, donde los árboles crecen entre los bancos y las palomas anidan donde antes cantaba el coro. El Palace Theater está cerrado. El centro comercial entero parece un decorado de una película de terror. Y las tasas de crimen son consistentemente entre las más altas del país. Los bomberos responden a incendios en edificios abandonados con tanta frecuencia que se ha convertido en rutina administrativa. Y conducir por las calles de Gary de noche es una experiencia que los locales desaconsejan con la misma seriedad con la que un médico te desaconseja fumar. Número 23. Centralia, Pensilvania. Si has visto mis otros vídeos, ya conoces Centralia. Pero merece estar en esta lista porque es literalmente un pueblo donde el suelo arde bajo tus pies y donde el gobierno de Estados Unidos decidió que la única solución era evacuar a todo el mundo y pretender que el pueblo ya no existe. Desde el 27 de mayo de 1962, un incendio subterráneo ha estado consumiendo las vetas de carbón bajo Centralia sin que nadie haya podido apagarlo. 63 años ardiendo, sin control, sin solución, sin fecha prevista de extinción. El incendio empezó cuando unos trabajadores quemaron un vertedero cerca de una entrada de mina abandonada, y el fuego se filtró a través de un agujero de 4,5 metros hasta alcanzar las vetas de carbón. Desde entonces el fuego se ha extendido por más de 160 hectáreas bajo tierra, alcanza profundidades de 90 metros, y se avanza en 4 frentes diferentes a una velocidad de 23 metros por año y genera temperaturas superiores a 480 grados centígrados en algunas zonas. La población pasó de 1,435 personas a 5. El código postal fue cancelado en 2002.
La carretera que lo atravesaba, la Ruta 61, fue cerrada permanentemente y es ahora famosa por su graffiti y por las columnas de vapor que salen de las grietas del asfalto. Y el fuego, y según los geólogos, podría seguir ardiendo durante otros 250 años más. ¿Por qué no detenerse? Porque el suelo puede colapsar sin aviso, creando socavones que te tragan entero, como casi le ocurrió al niño de 12 años, Todd Domboski, en 1981, cuando un agujero de 45 metros se abrió bajo sus pies en el patio trasero de su abuela. Y porque los gases de monóxido de carbono y dióxido de azufre salen del suelo y pueden acumularse en zonas bajas hasta niveles letales sin que los huelas. Y porque caminar sobre un incendio subterráneo que lleva más de 6 décadas ardiendo sin control es exactamente el tipo de decisión que Cal tomaría y que tú no deberías imitar bajo ninguna circunstancia. Número 22. Pine Bluff, Arkansas. Y Pine Bluff fue alguna vez una ciudad próspera de la industria algodonera y maderera del sur de Arkansas, con una comunidad vibrante, una universidad históricamente negra que era orgullo de la región y una economía diversificada que incluía un arsenal del ejército americano. Hoy tiene unos 40,000 habitantes, una tasa de crimen violento que supera consistentemente a la de ciudades mucho más grandes y una reputación que hace que los residentes de Little Rock, y que está a solo 70 kilómetros, levanten las cejas cuando mencionas que piensas pasar por ahí. En agosto de 2024, un solo fin de semana de violencia en Pine Bluff dejó 3 personas muertas, incluyendo un niño de 6 años herido por disparos. El costo anual del crimen en Pine Bluff se estima en casi $300 millones para una ciudad de 40,000 habitantes. Haz las cuentas. Y son casi $7,500 por residente en costos relacionados con el crimen. Es como pagar una hipoteca extra solo por el privilegio de vivir en un lugar donde las estadísticas no están a tu favor. El centro de Pine Bluff tiene más edificios abandonados que ocupados. Las calles están vacías a partir del atardecer, no porque la gente se acueste temprano, sino porque sabe que la noche no es su aliada. Y los locales no aconsejan a los forasteros detenerse, porque la realidad es demasiado simple y demasiado triste. Pine Bluff no tiene nada que ofrecerle a un visitante excepto una lección visual y gratuita sobre lo que la desindustrialización, la fuga de capitales y la falta de inversión durante 3 generaciones le hacen a una comunidad americana. Número 21. Gallup, Nuevo México. Gallup está en la Interestatal 40, a medio camino entre Albuquerque y Flagstaff, y durante décadas fue conocida como la capital india de América por su proximidad a la nación navajo y los pueblos Zuni. La ciudad tiene historia, cultura, artesanía nativa americana de una calidad extraordinaria y un paisaje desértico que quita el aliento. También tiene unos 22,000 habitantes y lucha contra una combinación devastadora de pobreza extrema, alcoholismo crónico, falta de vivienda visible y crimen que la convierte en una de las ciudades más problemáticas del suroeste americano. La intoxicación pública es tan frecuente que el pueblo ha tenido que crear programas específicos para manejar la cantidad de personas que quedan inconscientes en las calles. Las agresiones y los robos son comunes. Los servicios sociales están crónicamente infrafinanciados por una combinación de presupuestos insuficientes y necesidades desbordantes. Y la pobreza generacional afecta desproporcionadamente a las comunidades nativas americanas que rodean la ciudad y que dependen de Gallup como centro de servicios sin que Gallup tenga los recursos para servirlos adecuadamente. Los viajeros que conducen por la Interestatal 40 a menudo paran en Gallup para cargar gasolina y estirar las piernas porque está justo a mitad de camino entre 2 ciudades grandes. Y muchos reportan sentirse incómodos al ver la escala del problema de personas sin hogar, la evidente falta de recursos y una atmósfera general de desamparo que contrasta brutalmente con la belleza del paisaje que rodea la ciudad. Número 20.
Slab City, California. En el desierto del condado de Imperial, a unas 60 millas al sureste de Palm Springs y a un mundo entero de distancia de la California de las películas, existe una comunidad que no aparece en la mayoría de los mapas oficiales y que funciona, si es que se puede usar esa palabra, sin gobierno, sin ley, sin agua corriente municipal, sin electricidad del grid, sin alcantarillado y sin reglas escritas de ningún tipo. Se llama Slab City y es lo más parecido a la anarquía organizada que encontrarás en suelo americano sin que intervenga el FBI. Slab City ocupa el terreno de la antigua base militar Camp Dunlap, que fue construida durante la Segunda Guerra Mundial para entrenar a los marines y abandonada después del conflicto. Lo que quedaron fueron las losas de hormigón de los edificios demolidos, las slabs que dan nombre al lugar. A partir de los años 60, personas que no encajaban en ningún otro sitio empezaron a establecerse sobre esas losas, levantando estructuras improvisadas con madera, metal, lonas y cualquier material que el desierto no pudiera destruir en una semana. Y hoy viven ahí entre 100 y 150 personas permanentes durante todo el año. Personas que han elegido esta vida por ideología, por necesidad o por una combinación de ambas que solo ellos entienden. Durante el invierno, la población puede superar las 4,000 cuando llegan los snowbirds, jubilados que huyen del frío del norte en sus autocaravanas y que descubren que vivir gratis en el desierto tiene un encanto particular cuando la temperatura es soportable. Slab City tiene su propia atracción turística, Salvation Mountain, una montaña artificial de adobe y pintura creada por el artista Leonard Knight como un monumento al amor divino que tardó casi 30 años en construir. Pero fuera de esa isla de color y buenas intenciones, Slab City es un lugar donde las temperaturas superan los 50 grados centígrados en verano, donde no hay servicios de emergencia que lleguen en un tiempo razonable, y donde las disputas se resuelven entre los involucrados sin intervención de ninguna autoridad porque no existe ninguna, y donde la diferencia entre un vecino excéntrico e inofensivo y una situación genuinamente peligrosa puede ser imposible de determinar hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Número 19. Skidmore, Missouri. Skidmore es un pueblo de menos de 300 habitantes en el noroeste de Missouri que se hizo famoso por un solo evento que ocurrió el 10 de julio de 1981 y que define mejor que cualquier libro de texto lo que significa tomarse la justicia por tu mano en la América rural. Un evento que 44 años después sigue sin resolverse oficialmente y que los residentes de Skidmore se niegan a discutir con cualquier persona que no sea de allí. Y Ken Rex McElroy era el matón del pueblo. No un matón metafórico. Un matón literal que durante más de 20 años aterrorizó a Skidmore y a las comunidades circundantes con robos, amenazas, incendios provocados, agresiones físicas, abuso de menores y una intimidación sistemática que mantenía a todo el pueblo viviendo en un estado de miedo permanente. McElroy fue acusado formalmente de más de 20 delitos graves a lo largo de su carrera criminal. Fue condenado solo una vez, y por disparar a un anciano en el cuello en la tienda del pueblo. Apeló la condena y fue liberado bajo fianza. Nunca cumplió un solo día de cárcel. El 10 de julio de 1981, después de que McElroy apareciera en el pueblo con un rifle y amenazara al anciano al que había disparado, los vecinos se reunieron en la taberna local y unas 60 personas. Cuando McElroy salió de la taberna y se subió a su camioneta, alguien le disparó. 2 disparos de 2 armas diferentes. McElroy murió en el acto. Su esposa estaba sentada a su lado y fue testigo directo. Había más de 40 personas en la calle cuando ocurrieron los disparos. Ninguna vio nada. La investigación del FBI no produjo acusaciones. Ningún fiscal presentó cargos. El caso sigue oficialmente abierto y oficialmente sin resolver 44 años después.
Hoy Skidmore es un pueblo silencioso, donde los locales no hablan de lo que pasó y no aprecian que los forasteros vengan a preguntar o a hacer documentales. Es un lugar donde la justicia tomó una forma que las leyes no contemplan, pero que la comunidad consideró necesaria, y donde el mensaje para los visitantes es claro. Este es nuestro pueblo. No nos conoces, no nos preguntes, sigue conduciendo. Número 18. Tonopah, Nevada. A medio camino entre Las Vegas y Reno, y en el punto más solitario de una de las carreteras más solitarias de América, la US 95, está Tonopah. Y cuando digo solitaria, no estoy usando una figura retórica. Estoy describiendo una carretera donde puedes conducir durante más de una hora sin ver otro vehículo, sin ver una estructura construida por humanos y sin ver nada excepto desierto en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista, que en Nevada es bastante lejos porque no hay nada que bloquee el horizonte. Y Tonopah tiene una población de unos 2.500 habitantes y fue un próspero pueblo minero a principios del siglo XX cuando se descubrió plata en las colinas circundantes. Hoy es una parada de camioneros, un puñado de moteles con precios inflados por la falta de competencia, una gasolinera y un silencio tan espeso que puedes escuchar tu propio pulso. El Mispaz Hotel, construido en 1907, está supuestamente embrujado por el fantasma de una mujer llamada Lady in Red y atrae a los cazafantasmas amateur que consideran que pasar la noche en un hotel potencialmente embrujado en medio de un desierto es una buena idea. Carl estaría de acuerdo con ellos. Fuera del hotel, Tonopah ofrece poco al viajero excepto un silencio que se siente físico y a calles vacías, incluso a mediodía, y la sensación persistente de estar en un lugar que existe solo porque alguien se olvidó de cerrarlo y nadie ha venido a apagar las luces. Los locales son corteses, pero mantienen una distancia que deja claro que la conversación tiene un límite. Y las distancias hasta el próximo pueblo con servicios reales significan que si tu coche se avería aquí, tu única compañía va a ser el viento del desierto y tu propia paciencia. Número 17. Utqiagvik, Alaska. Antes conocido como Barrow, Utqiagvik es el pueblo más septentrional de Estados Unidos, ubicado en la costa del Océano Ártico, a 320 millas al norte del Círculo Polar Ártico. Tiene unos 4.500 habitantes, la mayoría de la etnia Iñupiat, y es accesible solo por avión porque no hay carreteras que conecten el pueblo con el resto de Alaska, que ya de por sí es el estado más aislado del país. Y estamos hablando de un nivel de aislamiento que hace que los pueblos remotos del Lower 48 parezcan suburbios de Manhattan. ¿Por qué no detenerte? Primero, porque no puedes llegar conduciendo, lo cual ya resuelve el problema de la gasolina. Segundo, porque entre noviembre y enero el sol no sale en absoluto. 67 días de oscuridad total, continua, sin un solo rayo de luz solar directa. Tercero, porque las temperaturas pueden bajar a menos 40 grados centígrados. Un frío que congela la piel expuesta en minutos y que convierte cualquier avería mecánica en una emergencia potencialmente mortal. Cuarto, porque los osos polares son un peligro real y no una atracción de zoológico. Quinto, porque los precios de todo son astronómicos debido al aislamiento. Un galón de leche puede costar más de $10. Una sandía puede costar $25. Y sexto, porque los locales, ya acostumbrados a una vida ártica que los forasteros no pueden comprender sin vivirla, mantienen una distancia cortés que deja claro que este no es un destino turístico. Es un lugar donde la gente sobrevive, y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Número 16. Camden, Nueva Jersey. Justo al otro lado del río Delaware, desde Filadelfia, separada de la ciudad del amor fraternal por un río y un mundo entero de diferencias, la Camden fue durante años considerada consistentemente como una de las ciudades más peligrosas de todo Estados Unidos. No del estado, no de la región, del país entero. Su población ha caído de 124,000 en 1950 a unos 73,000 actualmente.
una pérdida de más del 40% que ha dejado barrios enteros vacíos y una infraestructura diseñada para el doble de personas de las que la habitan. Y Camden tiene un acuario bonito en la zona del waterfront y vistas al skyline de Filadelfia. Pero fuera de esas bolsas de inversión puntual, la ciudad es un paisaje de edificios abandonados, solares vacíos y calles donde los locales de Nueva Jersey advierten que no pares ni en los semáforos en rojo de noche. Y hay conductores en Camden que deliberadamente pasan los semáforos en rojo después del anochecer, porque consideran que el riesgo de una multa de tráfico es preferible al riesgo de ser víctima de un crimen, mientras esperan que la luz cambie. Cuando la gente prefiere arriesgar una multa antes que detenerse en tu ciudad, el problema va más allá de las estadísticas. Número 15. Flint, Michigan. Flint se hizo mundialmente famosa en 2014, cuando se descubrió que el suministro de agua potable de la ciudad estaba contaminado con plomo. Pero los problemas de Flint empezaron mucho antes. Cuando General Motors, que fue fundada aquí en 1908 y fue durante décadas el mayor empleador de la ciudad, empezó a cerrar plantas en los años 80, Flint perdió decenas de miles de empleos. La población cayó de casi 200,000 en su apogeo a menos de 100,000 actualmente. Y con la población se fueron los impuestos, los servicios, los negocios, los restaurantes, las tiendas y la esperanza. La crisis del agua que afectó a más de 100,000 residentes y se vinculó con un aumento de casos de la enfermedad de los legionarios que mató a 12 personas. Fue solo el síntoma más espectacular y más mediático de una enfermedad que llevaba décadas matando a la ciudad en silencio. Los funcionarios del gobierno estatal mintieron durante meses sobre la seguridad del agua, mientras los residentes se quejaban de que el agua salía del grifo con un color marrón y un olor que nadie podía ignorar, excepto, aparentemente, los burócratas que no la bebían. Flint tiene tasas de crimen violento que duplican o triplican la media nacional dependiendo del año. Las tasas de pobreza superan el 35%. Y la confianza de la población en las instituciones que se supone deben protegerla es prácticamente inexistente después de que esas instituciones les mintieran sobre algo tan básico como la seguridad de su propia agua potable. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Si estás viendo esto es porque te importa conocer la realidad de este país, no solo la postal turística que aparece en las guías de viaje. Suscríbete y activa la campana porque aún nos quedan los peores de la lista. Y créeme, Carl, empeoran considerablemente. Número 14. East St. Louis, Illinois. Si Gary, Indiana, es el ejemplo de la decadencia industrial americana, East St. Louis es su hermano mayor, más problemático y más olvidado. Ubicada al otro lado del Mississippi desde St. Louis, Missouri, East St. Louis tenía 80 y 2,000 habitantes en 1950. Hoy tiene menos de 18,000. Y la caída ha sido tan dramática y tan absoluta que East St. Louis es frecuentemente citada en estudios académicos como la ciudad más pobre y más peligrosa de su tamaño en todo Estados Unidos. Las tasas de crimen violento no son altas, son estratosféricas. Los servicios públicos son mínimos porque la base impositiva se ha evaporado junto con la población. La infraestructura está en un estado de deterioro que haría llorar a un ingeniero civil. Las calles tienen baches que no son baches, sino cráteres que pueden dañar seriamente los neumáticos y la suspensión de un vehículo. Los edificios abandonados superan numéricamente a los ocupados en muchos barrios. Y la policía local, crónicamente corta de personal y de recursos económicos, simplemente no tiene la capacidad de cubrir toda la ciudad con el nivel de patrulla que se necesitaría. Los conductores que cruzan el puente desde St. Louis son advertidos por los locales de ambos lados del río, porque en esto los vecinos de ambas orillas están de acuerdo, de que East St. Louis no es un lugar para detenerse, explorar, ni tomar fotografías de las ruinas por muy fotogénicas que parezcan.
Número 13. Espanola, Nuevo México. Con solo unos 10,000 habitantes, Espanola, ubicada entre Santa Fe y Taos en el norte de Nuevo México, en un valle espectacularmente hermoso rodeado de montañas, y le experimentó 268 crímenes violentos en un solo año según los datos más recientes del FBI. Haz la cuenta, eso es una tasa de crimen violento más de 150% superior a la media del estado de Nuevo México, que ya es uno de los estados con las tasas más altas del país. Las drogas, particularmente la heroína y más recientemente el fentanilo, han devastado esta comunidad durante generaciones enteras. Espanola está en un valle que los españoles colonizaron hace más de 400 años, con una cultura hispana y nativa americana profunda y rica que incluye las iglesias más antiguas de América, tradiciones artísticas que se remontan siglos y una gastronomía que merece reconocimiento internacional. Pero la crisis de opioides ha golpeado a esta comunidad con una ferocidad que hace que las estadísticas nacionales parezcan moderadas en comparación. Si las familias han perdido generaciones completas, los padres entierran a hijos, que entierran a primos, que entierran a amigos. Los servicios de rehabilitación están desbordados y son insuficientes. Y los viajeros que pasan por la Ruta 68 camino a Taos o a las Montañas de Sangre de Cristo son aconsejados por los residentes de pueblos vecinos a no detenerse más de lo estrictamente necesario. Número 12. Chester, Pensilvania. A solo 15 millas al suroeste de Filadelfia, Rochester tiene una población de unos 33,000 habitantes y una de las tasas de crimen violento más altas de todo el estado de Pensilvania, que ya tiene unas cuantas ciudades compitiendo duramente por ese título. La ciudad fue una vez un centro industrial próspero, con astilleros que construyeron barcos para ambas guerras mundiales, fábricas de automóviles y plantas textiles que daban trabajo a decenas de miles de personas. Y cuando la industria se fue siguiendo la misma ruta migratoria que siguió en Gary, en Flint y en tantas otras ciudades americanas, Chester se quedó con la pobreza, el desempleo y un vacío económico que nadie ha podido llenar en medio siglo de intentos. Chester tiene además la distinción nada envidiable de albergar la incineradora de Covanta, una planta que procesa miles de toneladas de basura de toda la región, incluidos los desechos de los condados más ricos de los suburbios de Filadelfia. Y los residentes de una de las ciudades más pobres del estado respiran las emisiones de la basura que producen las comunidades más ricas que los rodean. Es una metáfora física y literal de la desigualdad americana que puedes oler si el viento sopla en la dirección equivocada. Y es el tipo de injusticia ambiental que la EPA ha investigado pero que nadie ha resuelto, porque resolver las cosas cuesta dinero, y el dinero tiene la costumbre de ir a los lugares donde ya hay dinero, no a los lugares donde hace falta. Número 11. Welch, Virginia Occidental. En el corazón de los Apalaches, en el condado de McDowell, Virginia Occidental. Welch es la capital del condado, que ha sido llamado repetidamente el más pobre de América por múltiples estudios y medios de comunicación. No el más pobre de Virginia Occidental, el más pobre del país entero. La población del condado ha caído de 100,000 habitantes en 1950. Cuando las minas de carbón funcionaban a pleno rendimiento y la economía era sólida, a menos de 18,000 en la actualidad. Welch misma tiene menos de 2,000 habitantes, la mayoría de ellos mayores, porque los jóvenes se marchan en cuanto pueden. Las minas de carbón cerraron porque el carbón dejó de ser competitivo. Las familias se marcharon porque no había trabajo. Los que quedaron enfrentan tasas de pobreza superiores al 35% y una crisis de opioides que ha devastado comunidades enteras con una ferocidad que las estadísticas no logran transmitir, y una falta de acceso a servicios de salud que significa que para ver a un especialista médico hay que conducir más de 1 hora por carreteras de montañas sinuosas y muchas veces en mal estado. Welch no es peligrosa en el sentido urbano de la palabra.
No hay pandillas callejeras ni tiroteos desde vehículos en marcha. Pero es un tipo diferente de peligro. SWAT es el peligro silencioso de la ausencia total de oportunidades. Es la desesperanza que se instala cuando una comunidad ha sido olvidada por su propio país y cuando los políticos solo se acuerdan de que existes cuando necesitan tu voto. Es una crisis de adicción que mata silenciosamente mientras el resto de América debate sobre problemas que a la gente de Welch le parecen un lujo. Número 10. Jackson, Mississippi. Jackson es la capital del estado de Mississippi y tiene unos 150,000 habitantes. Es una ciudad con una historia rica y profunda en el movimiento de derechos civiles, con la oficina de Medgar Evers convertida en museo, con una cultura musical extraordinaria que incluye blues, gospel y soul, y con una gastronomía sureña que debería atraer a viajeros de todo el mundo. Pero también es una ciudad donde la infraestructura se desmorona de una manera que resulta difícil de creer en un país que se presenta como la primera potencia mundial. En agosto de 2022, el sistema de tratamiento de agua de Jackson colapsó completamente, dejando a 150,000 personas sin agua potable durante semanas. Los residentes no podían beber el agua del grifo, no podían cocinar con ella, no podían ducharse con seguridad, y no podían lavar la ropa y no podían tirar de la cadena del inodoro. Las escuelas cerraron, los restaurantes cerraron, y la respuesta de las autoridades fue tan lenta que dejó claro lo que los residentes de Jackson ya sabían desde hacía décadas, que su ciudad no era una prioridad para nadie que tuviera poder para cambiar las cosas. Los baches en las calles de Jackson son legendarios. Hay residentes que aseguran que los mismos baches llevan años sin ser reparados y que son lo suficientemente profundos para destruir las llantas y dañar los rines de cualquier vehículo. La tasa de homicidios de Jackson es consistentemente una de las más altas per cápita de todo el país, y los propios habitantes de Jackson dicen abiertamente, en redes sociales, en foros, en entrevistas, y que la capital de su estado no tiene las cosas básicas que la mayoría de las ciudades pequeñas del país dan por sentadas. Número 9. Stockton, California. En 2012, Stockton hizo historia por la razón equivocada, cuando se convirtió en la ciudad más grande de la historia de Estados Unidos en declararse en bancarrota municipal. Con una población de unos 320,000 habitantes, Stockton fue devastada por la crisis inmobiliaria de 2008, como pocas ciudades lo fueron. Y los precios de las viviendas se desplomaron. Las ejecuciones hipotecarias se dispararon hasta niveles que convirtieron barrios enteros en filas de casas abandonadas, con carteles de embargo bancario. Y la ciudad descubrió que sus obligaciones de pensiones y beneficios de salud para empleados jubilados excedían con creces su capacidad de pago. La bancarrota fue solo el punto más visible de una crisis mucho más profunda. Las tasas de crimen violento en Stockton son consistentemente altas, y con pandillas que han sido un problema documentado durante décadas. El desempleo supera crónicamente la media estatal y nacional. Y los residentes describen una ciudad donde cada atracción nueva o cada negocio prometedor parece cerrar al cabo de poco tiempo, porque el entorno económico simplemente no permite que las cosas buenas echen raíces y crezcan. Número 8. Bessemer, Alabama. Al suroeste de Birmingham, a solo 15 millas del centro de la ciudad más grande de Alabama. Y Bessemer tiene unos 25,000 habitantes y una tasa de crimen violento que la coloca consistentemente entre las ciudades más peligrosas de un estado que ya es uno de los que tiene las tasas de crimen más altas del país. La ciudad fue fundada en 1887 como un centro industrial del acero y el hierro, nombrada en honor al inventor del proceso Bessemer de producción de acero, y durante décadas fue un motor económico de la región.
Y cuando la industria del acero y el hierro declinó, Bessemer siguió el mismo patrón que hemos visto repetido en esta lista tantas veces que ya debería tener nombre propio: desindustrialización, pérdida de empleos, fuga de población, reducción de la base impositiva, deterioro de servicios, aumento de la pobreza, aumento del crimen. Y un ciclo vicioso donde cada problema alimenta al siguiente y donde romper la cadena requeriría inversiones que nadie está dispuesto a hacer en un pueblo que ya no aparece en las prioridades de nadie. Número 7. Harvey, Luisiana. Al otro lado del Mississippi, desde Nueva Orleans, cruzando el Crescent City Connection, Harvey es una comunidad no incorporada de la parroquia de Jefferson, con unos 22,000 habitantes que viven en la sombra literal y figurada de la ciudad más famosa de Luisiana. Harvey tiene las tasas de crimen violento más altas de toda la parroquia de Jefferson, que ya tiene tasas superiores a la media nacional de por sí elevada. Tiroteos, robos a mano armada y asaltos violentos son reportados con una frecuencia que ha convertido la zona en el tipo de lugar del que los residentes de Nueva Orleans, una ciudad que ya tiene sus propios problemas considerables de seguridad y violencia, advierten a los visitantes: no cruces el puente hacia Harvey. No hay nada que necesites allí que no puedas encontrar en un lugar más seguro. Es un consejo que los turistas raramente escuchan, porque ni siquiera saben que Harvey existe, pero que los locales dan con la naturalidad de quien señala un bache en la carretera. Número 6. Kensington, Filadelfia, Pensilvania. Técnicamente Kensington es un barrio de Filadelfia, no un pueblo independiente, pero merece un lugar destacado en esta lista porque es el epicentro de la crisis de opioides más visible y más documentada de Estados Unidos. Y las esquinas de Kensington Avenue con Somerset Street y con Allegheny Avenue son conocidas a nivel nacional como el mercado de droga al aire libre más grande de toda la costa este americana. Las imágenes de personas bajo los efectos de opioides sintéticos, inmóviles en las aceras en posturas físicamente imposibles que desafían la anatomía humana, se han vuelto virales en redes sociales como representación gráfica de lo que el fentanilo le ha hecho a comunidades americanas. Ni Kensington fue una vez un barrio de clase trabajadora con fábricas textiles, casas adosadas modestas pero dignas y una comunidad de inmigrantes irlandeses, polacos e italianos que construyeron iglesias, escuelas y una vida de barrio que funcionaba. Hoy las jeringas usadas cubren el suelo como confeti después de una fiesta que nadie disfrutó. Las tiendas de campaña se alinean bajo los puentes elevados del tren, creando campamentos improvisados que se extienden por manzanas enteras. Chidos, y los residentes que no están involucrados en la crisis de drogas viven en un estado permanente de frustración existencial, atrapados entre la compasión genuina por los adictos que sufren y la rabia igualmente genuina por la destrucción total de su barrio. Los locales de Filadelfia, desde los taxistas hasta los guías turísticos, desde los camareros hasta los policías, dan el mismo consejo unánime con las mismas palabras: no vayas a Kensington, y si por alguna razón terminas allí, y no te detengas. Número 5. Centerville, Illinois. A la sombra de East St. Louis, que ya apareció antes en esta lista, Centerville es un pueblo de menos de 5,000 habitantes que fue declarado en emergencia sanitaria por el estado de Illinois por una razón que parece sacada de un país en vías de desarrollo y no de la nación más rica de la historia humana. Las aguas residuales fluyen literalmente por las calles, los jardines y los patios traseros de las casas de los residentes. El sistema de alcantarillado de Centerville data de mediados del siglo XX y nunca fue actualizado, reparado ni mantenido adecuadamente. Las tuberías están rotas, las bombas están averiadas, y el resultado es que cuando llueve, o a veces sin que llueva, las aguas negras suben por los inodoros de las casas, inundan los sótanos, se acumulan en los jardines donde juegan los niños y convierten las calles en arroyos de aguas fecales que huelen exactamente como te imaginas que huelen.
Tower Centerville es una comunidad predominantemente afroamericana y de bajos ingresos que ha sido ignorada por las autoridades del condado de St. Clair durante décadas. Los residentes que se quejan reciben promesas de políticos en año electoral. Las promesas se evaporan después de las elecciones. Y mientras tanto, las aguas residuales siguen fluyendo por las calles de un pueblo americano en el siglo XXI porque a nadie con poder le importa lo suficiente para arreglarlo. Número 4. Amboy, California. En la Ruta 66, en el corazón del desierto de Mojave, Amboy es menos un pueblo y más un espejismo con gasolinera y un letrero de neón muy fotogénico. La población oficial, según el último censo, es de 4 personas. No 4,000, no 400. 4 personas. El pueblo consiste básicamente en Roy's Motel and Café, un icono visual de la Ruta 66 con su letrero retro de los años 50, que aparece en miles de fotografías de Instagram. Y oye absolutamente nada más en ninguna dirección hasta donde alcanza la vista. ¿Por qué no detenerte más de lo necesario? Porque estás en medio de un desierto donde las temperaturas de verano superan regularmente los 50 grados centígrados, temperaturas que pueden matar a un adulto sano por golpe de calor en cuestión de horas. Porque si tu coche se avería fuera de la gasolinera, y la distancia hasta la próxima ayuda se mide en decenas de millas de asfalto que irradia calor suficiente para freír un huevo. Porque la cobertura de telefonía celular es inexistente o tan esporádica que no puedes confiar en ella para pedir auxilio. Y porque el cráter Amboy, un volcán extinto que es la atracción geológica de la zona, requiere una caminata por terreno volcánico sin sombra, sin agua y sin compasión. La gente muere en el desierto americano cada año. No muchos, pero lo suficientes para que las advertencias no sean exageración, sino estadística. Subestimar lo que significa estar solo en un lugar donde la temperatura ambiente puede matarte y donde nadie va a pasar por tu camino durante horas es el tipo de error que solo cometes una vez. Número 3. Skid Row, Los Ángeles, California. Skid Row no es técnicamente un pueblo, sino un barrio de unas 50 manzanas en el centro de Los Ángeles, situado entre el distrito financiero reluciente y el Arts District de moda. Pero es la concentración más grande de personas sin hogar de todo Estados Unidos y merece un lugar en esta lista porque la brecha entre lo que lo rodea y lo que contiene es posiblemente la mayor distorsión de la realidad urbana que verás en todo el país. Se estima que entre 4,000 y 8,000 personas viven en las calles de Skid Row en cualquier momento dado. Y las tiendas de campaña cubren aceras enteras formando ciudades dentro de la ciudad. Los campamentos improvisados se extienden por manzanas con una densidad de población que supera la de muchos barrios residenciales legales. Los problemas de salud mental sin tratar, la adicción a drogas duras, las enfermedades infecciosas, incluida la tuberculosis y la hepatitis, y la violencia entre personas en situaciones extremas de desesperación son parte del paisaje cotidiano. Los Ángeles ha gastado miles de millones de dólares intentando abordar la crisis de personas sin hogar, pero las cifras siguen subiendo porque el problema es sistémico. Salarios insuficientes, un sistema de salud mental que abandonó a sus pacientes hace décadas, una crisis de adicciones incontrolable y un costo de vida que empuja a personas normales al borde de la indigencia. Los turistas que caminan desde el centro de Los Ángeles, o desde el Staples Center o desde el bonito restaurante donde cenaron anoche, hacia Skid Row sin saberlo, se encuentran en 3 manzanas con un mundo completamente diferente que está pendiente a un paseo corto de su hotel de 4 estrellas, pero que podría pertenecer a otro continente. Número 2. El condado de Loving, Texas. El condado de Loving es el condado menos poblado de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, con menos de 170 habitantes en todo el condado. Su capital, Mentone, tiene oficialmente 19 personas y es la única localidad del condado que aparece en los mapas. No hay supermercado en todo el condado. No hay banco. No hay gasolinera que opere con horario regular. No hay hospital ni clínica. No hay farmacia.
no hay restaurante. La ciudad más cercana con servicios básicos es Pecos, a 50 kilómetros de distancia. Y si necesitas atención médica de emergencia, la situación se complica rápidamente porque la ambulancia más cercana tiene que recorrer distancias que se miden en fracciones de hora, donde cada minuto puede importar. Lo irónico del condado de Loving es que es técnicamente rico. Las compañías petroleras que operan en la cuenca del Pérmico pagan impuestos aquí, generando ingresos per cápita que parecen de otro planeta. Pero todo ese dinero del petróleo no compra un supermercado, ni un médico, ni una comunidad. Allí lo que compra es un paisaje de bombas de petróleo asintiendo eternamente, polvo del desierto de Chihuahua, carreteras rectas que se extienden hasta el infinito y una soledad tan profunda y tan total que hace que te duela el estómago. Conducir por el condado de Loving de noche significa experimentar la oscuridad total. Cero luces artificiales en el horizonte en ninguna dirección. Es el tipo de oscuridad que los seres humanos experimentaban cada noche antes de inventar la electricidad. Y el descubrir que esa oscuridad todavía existe en Estados Unidos, a solo unas horas de ciudades con millones de habitantes, es simultáneamente fascinante y aterrador en proporciones que dependen de tu personalidad y de cuánta gasolina te quede en el tanque. Número 1. Los pueblos del delta del Mississippi. Y llegamos al número 1. No es un solo pueblo, sino una región entera que merece el primer lugar de esta lista porque representa todo lo que estos 26 puntos han intentado contar. Y en el delta del Mississippi, donde el río más grande de América serpentea entre campos de algodón y soja que se extienden hasta el horizonte, hay docenas de pueblos que son completamente invisibles para el resto del país. Pueblos como Chula, donde más del 60% de la población vive bajo el umbral de pobreza. Como Johnstown, donde la esperanza de vida es 10 o 15 años menor que la media nacional. Como Itta-Bena, y donde no hay médico ni farmacia ni supermercado con productos frescos. Como Tutwiler, donde los niños crecen sabiendo con una certeza silenciosa que su futuro probablemente no está en el lugar donde nacieron. Estos pueblos del delta del Mississippi son la América invisible, la América que no sale en las películas de Hollywood, que no aparece en los folletos turísticos de las agencias de viaje, que no se menciona en los debates políticos, excepto como estadística abstracta cuando un candidato necesita parecer que le importan los pobres durante 30 segundos de un debate televisado. Son pueblos donde la pobreza no es relativa, sino absoluta. Donde las casas tienen agujeros en los techos que nadie puede pagar para reparar. Donde la diabetes y las enfermedades cardíacas alcanzan niveles de epidemia, porque la comida más barata disponible es la comida procesada que se vende en la gasolinera del pueblo, porque el supermercado más cercano con frutas y verduras frescas está a 45 minutos en coche. Son pueblos donde los locales no te dicen que no pares porque sean peligrosos ni porque quieran hacerte daño. Te dicen que no pares porque no tienen nada que ofrecerte. Ni gasolina, ni comida, ni un baño público, y ni una razón para quedarte. Son pueblos que existen en el mapa, pero que en la práctica han sido abandonados por el sistema económico, político y social que se supone debería sostenerlos. Pueblos donde el sueño americano no es un cliché inspirador, sino una broma cruel que nadie cuenta porque a nadie le parece graciosa. Y eso, Carl, es el verdadero motivo por el que la gente te dice que no te detengas. No siempre es porque te vayan a robar el coche, o porque el suelo esté ardiendo bajo tus pies, o porque el agua esté contaminada con plomo. A veces es simplemente porque no queda nada. Porque un pueblo puede morirse con la gente todavía viviendo dentro. Porque la América que ves desde la autopista interestatal, con sus gasolineras iluminadas como árboles de Navidad, sus cadenas de comida rápida con aparcamientos relucientes y sus carteles de bienvenida pintados con colores alegres. Y es solo la mitad de la historia. La otra mitad son estos 26 lugares donde la bienvenida no existe, donde los servicios no existen,
donde a veces ni siquiera la esperanza existe, y donde la advertencia de los locales de que no pares no es hostilidad ni mala educación, es honestidad. La honestidad brutal de alguien que sabe que su pueblo no tiene lo que necesitas y que prefiere decírtelo a la cara antes que dejarte descubrirlo por ti mismo. Si este vídeo te ha hecho ver Estados Unidos de una manera diferente, suscríbete al canal. Porque la realidad no es cómoda, pero es necesaria. En el próximo vídeo vamos a descubrir algo que te va a dejar sin palabras. Así que activa la campana o te condeno a quedarte sin gasolina en el condado de Loving, Texas, a 50 kilómetros de la gasolinera más cercana, en pleno agosto, sin cobertura celular, sin agua, sin sombra, y con Carl como único compañero de viaje. Y Carl no sabe cambiar una rueda, no sabe leer un mapa y no sabe mantener la boca cerrada durante más de 3 minutos seguidos, así que el pronóstico no es optimista. Nos vemos pronto.